casi siempre todo el mundo dice, sí, el SEO es keywords, no, añade las keywords, no sé qué. A mí me hace gracia porque creo que ya no debería hablarse de keywords, sino de intenciones de búsqueda. ¿Por qué? Porque una intención de búsqueda agrupa cientos de keywords. Y además aquí quiero añadir la connotación que no es lo mismo la intención de búsqueda para el usuario que para Google. Y lo vamos a ver ahora con un ejemplo. La intención de búsqueda en términos de marketing es la necesidad del usuario, la necesidad que tiene el usuario. La intención de búsqueda en términos de Google es los resultados que te está mostrando. Y os pongo un ejemplo. Con consultor SEO y experto SEO. A priori, si yo preguntase, pues me diríais que que es la misma intención de búsqueda, ¿no? Es una persona, una empresa que tiene una necesidad y busca resolverla de alguna forma. Y desde el punto de vista del usuario, pues puede ser correcto, ¿no? Es verdad que hay cierta connotación, pero digamos que si en términos de marketing no te podrían decir que no es la misma intención de búsqueda, porque hay una necesidad subyacente que es tengo un problema, quiero contratar a alguien que me lo resuelva. Pero no es así en Google. Y esto es lo que cuenta realmente en SEO. En SEO tenemos que ver y saber si algo es una intención de búsqueda distinta o no, no tanto por el usuario o lo que nos transmite a nosotros, sino por lo que nos muestra Google. Y aquí vemos que si comparamos los resultados de consultor SEO a la izquierda y experto SEO a la derecha, para consultor SEO nos está mostrando ciertos resultados, Daniel Bocardo, Capitán SEO, Webposite, Rocío Santamaría, y a la derecha para experto SEO nos muestra otros. Si os fijáis, las URLs son completamente distintos, hasta el punto de que Webposite están posicionando para un contenido en este caso es... vale, voy un paso más atrás. Esto es complejo de explicar. Claro, no es tan fácil como que todos los resultados sean distintos para considerar que es una intención de búsqueda distinta. A veces pasa como aquí, que la mayoría de las URLs, aquí hay una captura solamente de 4. Pero puede pasarnos que aquí nos muestra 4 resultados distintos y aquí otros 4, pero uno es común, ¿no? Entonces, ¿se puede considerar esto una intención de búsqueda distinta? Pues sí y no. Es decir, lo más probable, por una cuestión estadística, como hay tantos resultados distintos, es que tú posiciones mejor si haces un contenido diferente para posicionar por cada uno de estos términos. Pero estamos viendo aquí un resultado que está posicionando para ambas intenciones de búsqueda. Entonces, también esto es una cuestión de estadística. Si 8, por poner un número, vaya, si 8 sobre los 10 primeros resultados son las mismas URLs, quiere decir que es una misma intención de búsqueda para Google, por lo tanto, deberíamos de intentar posicionarlo con un mismo contenido. Si por el contrario, la mayoría de esos resultados son diferentes, con URLs distintas o webs distintas, Google nos está dando a entender que cada uno de esos, si queremos posicionar para esas dos búsquedas, para él son intenciones de búsquedas distintas y lo que tenemos que hacer es crear contenidos diferentes que se enfoquen desde un prisma distinto. Entonces, cuando hablemos de intenciones de búsqueda en SEO, deberíamos de referirnos a esto, a qué resultados está mostrando Google, porque eso define lo que nosotros queramos posicionar. Y no decir, no, es que vehículos de ocasión, coches de segunda mano, vehículos usados, es una misma intención de búsqueda. Pues sí, para el usuario sí, pero para Google hay que verlo, ¿no? Y depende del tiempo, a lo mejor hasta hace un año sí que era lo mismo, pero a partir de hoy decide que no. Vale, entonces, para ilustrar un poco esto, pero creo que no lo vamos a ver con SEMrush, sino que con Ubersuggest, pues tengo esta herramienta para mostraros y comentarlo un poco, ¿no? Entonces, esto sí que lo quería hacer en vivo. Vale, ahora que tengo aquí esta pantalla, si queréis hacer alguna pregunta o lo que sea, pues creo que es el momento. Si me permitís, voy a abrir aquí la ventana para no morirme de calor. Vale, mejor. Vale, entonces, bueno, yo la sigo llamando Ubersuggest, aunque la compró hace tiempo Neil Patel. A ver, déjame en paz. Vale. Claro, la base del SEO al final siempre es hacer un keyword research. Keyword research no es más que buscar palabras clave relacionadas sobre una temática que los usuarios están buscando. Entonces, hay herramientas de pago, pero bueno, esta al final nos puede dar las mismas, no las mismas posibilidades, pero nos puede servir. Por ejemplo, vamos a poner la prueba con agencia SEO. Claro, la mayoría de las veces se enfoca desde algo incorrecto para mí, que es, te dicen, bueno, pues coges una herramienta X, la que sea es irrelevante, y todos los términos que te aparecen aquí de pues, posicionamiento SEO web, agencia SEO, posicionamiento SEO Zaragoza, los metes en el contenido. Para mí eso es algo que no tiene mucho sentido. De hecho, aquí lo vemos muy claro y es que no tiene sentido que tú en un mismo contenido hables de posicionamiento SEO Madrid o posicionamiento SEO Bilbao. Aquí está muy claro, ¿no? Porque
La ciudad es distinta, en un caso Madrid, en otro caso Bilbao, y las personas que estén haciendo esa búsqueda, pues cada uno querrá ver los de su ciudad o los de una ciudad en específico. Pero en nuestros casos, como en el ejemplo que os he enseñado, no está tan claro. Entonces, es una cuestión manual. Nosotros en la agencia tenemos una herramienta interna. Es verdad que la hice pública, pero la saturaron a peticiones y la tuve que cerrar para hacer el proceso más rápido y saber lo que es una intención de búsqueda distinta de otra. Entonces, siempre que se haga un keyword research, no os baséis solamente en los datos que os pueda arrojar pues cualquier herramienta, ¿no? Cuando hagáis una búsqueda y os dé palabras clave relacionadas, sino pensad desde el prisma de intenciones de búsqueda y seguramente que tenga sentido mencionarlas en el contenido. Si yo hablo de posicionamiento SEO, pues probablemente tenga sentido de que hable de posicionamiento SEO en WordPress. Pero que sepáis que si yo quiero posicionar por posicionamiento SEO WordPress, lo podría buscar, pero creo que tampoco es el kit para que me dé tiempo a ver más cosas. Es una intención de búsqueda distinta para Google, por lo tanto, está muy bien que yo lo mencione en mi otro contenido, pero realmente si quiero posicionar bien por este término, tendré que crear un contenido expreso con sus propios encabezados, sus etiquetas title, description, bla, bla, bla. Cosas que veremos pues ahora más adelante. Bueno, y aquí por comentar, muchas veces nos obsesionamos con herramientas y demás y al final lo más importante, sobre todo cuando ya el proyecto está en marcha, es aprender de Search Console, de los datos que te está mostrando Google, de cómo está evolucionando por ahí, porque al final cualquier herramienta, me da igual la que sea, salvo Search Console, se nutren de la misma base de datos que es el Keyword Planner de Google y esa información pues está segmentada de lo que Google te quiere mostrar. Exactamente igual en Search Console, pero Search Console es más realista, por lo menos es la realidad de tu proyecto, aunque no al 100%. Entonces, cuando un proyecto llega a cierto punto, lo que marca la diferencia realmente es saber analizar en Search Console las consultas, la evolución de esas consultas y qué hacer con esa información que te están arrojando.